Bien, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, ¿cierto? No es simplemente hablar de reciprocidad, sino más bien de honestidad, de respeto. Se trata de no herir los sentimientos del otro, de ser auténticos, ¿sí? Y sobre todo, de entender que lo que no significa nada para mí, para el otro puede significarlo todo. Entonces, en ese sentido, vamos a ir hablando y mencionando algunos aspectos que son importantes sobre la responsabilidad afectiva y al final miramos cómo desarrollar una responsabilidad afectiva, ¿cierto? Entonces, primero, digamos, en este mismo sentido, que la responsabilidad afectiva es la capacidad de ser conscientes, ¿sí? De que lo que decimos y hacemos va a tener una repercusión o un impacto en el otro, ¿ya? Y es decir, que yo voy a darle valor al mundo emocional de la otra persona, ¿sí? Teniendo en cuenta que este mundo de esta otra persona es diferente al mío, ¿sí? Porque sabemos que cada persona es un mundo y que ese mundo puede estar determinado por diferentes aspectos, el tipo de temperamento, ¿no? Colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, espontáneo, bueno, el tipo de crianza, los patrones de conducta, el lenguaje del amor, ¿no? La manera en cómo me relaciono, cómo se relacionan las personas, la autoestima, las distorsiones cognitivas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas emociones conoces? ¿Ya? Eh, un caudal, ¿no? De emociones. Somos seres emocionales. Entonces, la inteligencia emocional se encarga de comprender esas emociones, de utilizarlas, de percibirlas y sobre todo de lograr manejarlas, ¿cierto? De lograr manejarlas para no tener después inconvenientes o consecuencias nefastas. ¿Cómo funciona la responsabilidad afectiva? ¿Ya? No es que ese lema de que, pero es que yo soy así. La responsabilidad afectiva funciona bajo un principio espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de ser receptivo para entender lo siguiente. Y es que yo no le hago a otro lo que no quiera que él me haga. Es decir, sustentado en ese versículo, ¿no? Que está en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese sencillo principio que es tan complicado a veces de llevar a la práctica, ¿no? De llevar a la realidad. Entonces, debemos de recordar que los vínculos que construimos con otra persona ameritan cuidado, ¿sí? Que la felicidad no depende de una persona, ¿ya? Que mi felicidad no puede estar eh, supeditada a lo que haga o diga las otras personas. Asumir las consecuencias de nuestras acciones buenas y malas. Una persona responsable efectivamente se expresa de manera clara, no da poder de la gestión de sus emociones a la otra, ¿cierto? O sea, es decir, que no permite que el otro maneje sus emociones, expresa claramente sus cambios de opinión, comunica con empatía, teniendo en cuenta al otro, a escuchar al otro, cuida de la otra persona también cuidándose a sí mismo, porque recordemos que ama a su prójimo como a sí mismo. Establece acuerdos sobre puntos importantes para cada uno y tiene claro que la felicidad no va a depender de una sola persona, sino que es una construcción que se hace de a dos, ¿ya? Es una construcción mutua. Entonces, para desarrollar la responsabilidad afectiva, pues voy a enumerar algunos aspectos, ¿sí? Brevemente. Y el primero tiene que ver con el ser empático y respetuoso, ¿ya? Tanto la empatía como el respeto, digamos, son la base de la responsabilidad afectiva, ¿sí? Poder tener un mayor entendimiento de lo que piensa y siente el otro va a ser fundamental para a la hora de cometer equivocación, ¿no? Me va a ahorrar muchos errores.
Otro aspecto a tener en cuenta es analizar las emociones y expresarlas, ser responsables de mis emociones y saber de qué forma yo las voy a gestionar adecuadamente. Bien, es esencial. Así también la forma de expresar, de que sea de una manera asertiva, más desde el sentir que desde la crítica. Otro aspecto fundamental es el ser honestos, ¿verdad? El engaño no resulta beneficioso para ningún tipo de relación, ¿no? Ninguna relación puede ser sólida o puede funcionar si está eh, sostenida o sustentada o construida sobre el engaño. Entonces, la mejor base para construir y fortalecer un vínculo saludable es precisamente hablar siempre con la verdad y con honestidad. Otro aspecto es reflexionar sobre las consecuencias de tus actos, de mis actos. Generalmente nuestros actos y nuestras acciones pueden tener repercusiones en las demás personas, ¿cierto? Por eso es que es importante que yo reflexione, que yo piense las consecuencias que esos actos, que esas palabras pueden ocasionar o pueden tener en los demás, ¿no? Así que las decisiones impulsivas no suelen ser una buena alternativa, ¿ya? Otro factor clave es establecer límites sanos, ¿ya? Tener claridad de aquello que tolero y de lo que no es, y de lo que no es primordial, ¿no? Establecer y expresar, respetar los límites de cada persona puede resultar o puede ayudar a evitar conflictos, peleas, equivocaciones y ayuda también de alguna manera a cultivar eh, la, digamos, una armonía, una estrecha relación con los vínculos que yo establezco con los demás. Bien. Y el otro aspecto, u otro aspecto también, es el ser coherente, ya actuar con coherencia con lo que pensamos y sentimos va a aportar estabilidad y confianza en esa relación, ¿no? Y además, por mi bienestar propio, por el bienestar emocional, yo debo de tratar ser coherente. Eh, Reconoce tus errores y trabaja por corregirlos, fundamental, ¿no? El ser consciente de que podemos cometer errores, el ser capaces de reconocerlos, reconocer cuando me equivoco, reconocer esos errores y trabajar en ellos, pues me va a ayudar a avanzar hacia una responsabilidad afectiva, ¿ya? Además que de esa forma yo puedo brindar un bienestar emocional a mí mismo y una estabilidad en cualquier tipo de relación, ¿ya? La responsabilidad afectiva me va a ayudar a saber cómo gestionar, cómo manejar de una manera correcta las diferentes situaciones emocionales complicadas, ¿no? Y finalmente, el cuidado es mutuo, esto es un diálogo, esto es el convivir, ¿no? Con el otro. Entonces, cuando yo establezco un vínculo con alguien, las ilusiones y las expectativas que yo me hago, que yo tengo a veces, no nos dejan percibir la falta de responsabilidad afectiva, ¿cierto? En la persona que estamos conociendo y quedamos expuestos a conductas perjudiciales, por ejemplo, el ghosting, ¿no? El famoso ghosting, eh, el dejar a otras personas en visto, el no interesarme lo que diga, y en convertirnos en víctimas de diferentes tipos de abuso. Por eso entonces es importante que yo siempre esté, digamos, en un constante autoevaluación, en un constante conocimiento de mí mismo, de mis emociones, para poder entender algo.